Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta que Jesús hace para mostrar su identidad. No es tanto que él necesitara, ¿verdad?, confirmar quién era, porque él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que era el Mesías, que era enviado por el Padre para mostrarnos ese camino que nos lleva al encuentro del mismo Padre a través del reino de los cielos. Pero era necesario que hiciera esta pregunta para ver qué tanto el hombre, en este caso los apóstoles, la misma gente con la que se había estado relacionando, iba captando este mensaje, iba reconociéndole como el Mesías y como Salvador. Había la confusión, todavía no le identificaban. Unos decían que era Elías, otros que alguno de los profetas, otros decían que era el Mesías. Esa diversidad de pensamientos que había acerca de Jesús, ¿verdad?, suele pasar en muchos de nosotros. ¿Quién es fulanito de tal? No le conocemos en su totalidad. Conocemos algunos datos, ¿verdad?, pero no tenemos ese acercamiento para crear y acercar nuestro conocimiento pleno hacia la misma persona. Jesús sigue haciendo esas preguntas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Puso a explicarles ya con anticipación, ¿verdad?, el camino que él debería de seguir, que debería de ser juzgado por los sacerdotes, condenado a muerte para poder resucitar. Les anticipaba ya su pasión, muerte y resurrección, para ir dándole ese fin, culmen a su proceso de vida. Entre ellos, su misión profética estaba a punto de terminar. El Señor realmente nos invita a reconocer en este tiempo que le llevamos conociendo, qué tanto le conocemos, qué tanto acercamiento tenemos hacia Él. Los que estamos en grupos y movimientos, qué tanto conocemos de Jesús para hacerlo parte de nosotros. Hay quienes llevan 5, 6, 10 años en grupos y movimientos, hay quienes más. Hay ministros que han pasado su vida al servicio del Señor Jesús, pero todavía no lo asimilan, todavía no lo hacen parte de sí. El Señor nos pregunta, bueno, ¿en qué lugar ocupa en tus prioridades? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Cómo me consideras? ¿Como un amigo, como una persona ajena, como el Padre o como un enemigo? ¿Qué lugar estoy ocupando en tu vida? ¿Qué tanto me conoces para realmente obedecer la palabra que te estoy ofreciendo? Es muy difícil, ¿no?, si en las familias existe esa dificultad entre los hijos y los papás,
la autoridad que los padres deben ejercer ante los hijos se vuelve vulnerable porque los hijos, por el tiempo que pasan separados por el trabajo, por las ocupaciones, no hay esa comunicación, no hay ese diálogo, no hay esa relación familiar y empieza la división, que tanto se conocen los unos a los otros. Hoy, con tanta tecnología y sobre todo con todos esos celulares que están surgiendo, la comunicación se ha perdido en las familias. No hay conocimiento pleno de cada uno. Vemos en las redes sociales experimentos sociales que nos recuerdan que no conocemos a los demás. El diálogo en la sobremesa ya no existe porque todos están ensimismados en los celulares. No conocemos los gustos, no conocemos las prioridades, no conocemos el pasado de aquellos con los que convivimos diariamente, sus anhelos, no conocemos aquello que ellos desean experimentar en esta vida. Lo mismo pasaba entre los discípulos y Jesús. Aunque veían sus obras, los discípulos dudaban. Muchas parábolas no las comprendía. Jesús tenía que estárselas repitiendo y a veces se molestaba. Por eso les decía, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Se cerraban, ¿verdad? Se ensimismaban en su persona y no alcanzaban a comprender lo que Jesús les quería transmitir. Hay que cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Realmente, si nos conocemos a nosotros mismos, realmente conocemos a Jesús, realmente sabemos quién es, le damos esa prioridad, lo aceptamos como el Rey de Reyes, como el Mesías, como el Salvador, como ese Rey que ocupa nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Todavía tenemos esa confusión? ¿O estamos siendo un Pedro que trata de disuadir al Señor Jesús de eso que los está anunciando con anticipación? ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Vengan, benditos de mi Padre. ¿O nos dice, apártate de mí, Satanás? Pidamos a Dios que realmente nos ayude a vivir conforme a su voluntad, a aceptar sus mandatos divinos y a considerarnos hijos en el Padre que nos invita a estar cerca de Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre.